El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl. ¿Qué le da sentido a la vida cuando todo te ha sido quitado? Cuando aquello que dabas por seguro desaparece, cuando el control se rompe, cuando la comodidad se vuelve un recuerdo distante. ¿Qué queda cuando pierdes la libertad? Cuando la seguridad se desvanece, cuando el futuro deja de ser una promesa y se convierte en una incógnita inquietante. En esos momentos, cuando el ruido del mundo se apaga y solo queda el silencio interior, surge una pregunta inevitable, una pregunta que atraviesa a todo ser humano, sin importar su edad, su cultura o su nivel educativo. ¿Para qué seguir viviendo? No es una pregunta débil, no es una pregunta pesimista. Es una pregunta honesta. Es la pregunta que aparece cuando ya no quedan distracciones, cuando el éxito externo deja de importar y cuando la vida te obliga a mirar hacia adentro. Este documental no comienza con respuestas fáciles. Comienza con una realidad que muchos evitan mirar. Porque antes de encontrar sentido, propósito o dirección, es necesario reconocer la fragilidad humana, la incertidumbre y la vulnerabilidad que forman parte de la experiencia de estar vivo. A lo largo de la historia, los seres humanos han enfrentado pérdidas profundas, de libertad, de identidad, de estatus, de certezas. Algunos se han quebrado, otros han encontrado, en medio del caos, una fortaleza que no sabían que existía. Este documental habla de esa fortaleza. Habla de la resiliencia que nace cuando ya no hay nada que perder. Habla de la mente humana enfrentada a su límite y superándolo. La resiliencia no es negar el dolor, no es fingir que todo está bien. Es la capacidad de mantenerse en pie cuando la vida te empuja al suelo. Es la habilidad de encontrar sentido incluso en la adversidad. Es transformar el sufrimiento en aprendizaje y la incertidumbre en propósito. Este documental explora una verdad incómoda pero poderosa, que muchas veces es la pérdida lo que despierta la conciencia, que es en la ausencia donde descubrimos lo esencial, que cuando el mundo exterior se derrumba, se abre la oportunidad de construir algo mucho más profundo en el interior. Aquí no encontrarás frases vacías ni promesas ilusorias. Encontrarás ideas que incomodan, reflexiones que invitan al silencio, historias que obligan a mirar la vida desde una perspectiva distinta. Porque la fortaleza mental no se construye en la comodidad, sino en la dificultad. Porque el propósito no se descubre cuando todo va bien, sino cuando todo parece perdido. Y porque el sentido de la vida no se hereda, no se compra y no se improvisa, se construye conscientemente. Este documental está hecho para quienes alguna vez se sintieron perdidos, para quienes han experimentado el vacío detrás del éxito, para quienes han perdido algo importante y aún no saben cómo seguir adelante, para quienes intuyen que la vida es más que sobrevivir, más que producir, más que cumplir expectativas ajenas. Habla de fortaleza mental, no como una habilidad reservada para unos pocos, sino como una capacidad humana universal que puede desarrollarse. Habla de propósito, no como una meta grandiosa y lejana, sino como una brújula interna que da dirección incluso en los momentos más oscuros. Habla de resiliencia, no como resistencia ciega, sino como adaptación consciente y crecimiento interior. Si este tipo de contenido te aporta valor, si estas preguntas resuenan en tu interior, si sientes que este documental toca algo profundo en ti, te invitamos a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal Núcleo, no como un acto automático, sino como una decisión consciente de invertir tiempo en ideas que transforman la manera de pensar, sentir y vivir. Activa la campanita para no perderte los próximos documentales. Cada notificación será una invitación a detenerte, reflexionar y cuestionar aquello que das por sentado. En un mundo saturado de ruido superficial, elegir contenido profundo es un acto de rebeldía intelectual y de respeto hacia tu propia mente. Dale me gusta a este video si valoras el pensamiento crítico, la introspección y el crecimiento personal. Tu apoyo no solo impulsa al canal, también envía una señal clara al algoritmo de que este tipo de contenido merece ser visto, escuchado y compartido.
Cada interacción contribuye a que estas ideas lleguen a más personas que hoy, quizás en silencio, se hacen las mismas preguntas que tú. Compártelo con quienes atraviesan momentos difíciles, con quienes sienten que han perdido el rumbo, con quienes necesitan recordar que incluso en la adversidad puede existir sentido. Tu apoyo permite que sigamos creando documentales profundos, humanos y necesarios. Documentales que no buscan entretener superficialmente, sino acompañar procesos internos, despertar conciencia y ofrecer herramientas mentales para enfrentar la vida con mayor claridad y fortaleza. Porque en Núcleo creemos que las ideas correctas, en el momento adecuado, pueden cambiar una vida. Creemos que la educación emocional, la fortaleza mental y la búsqueda de propósito no son lujos, sino necesidades fundamentales del ser humano moderno. Y creemos que cada persona, sin importar su historia, tiene la capacidad de resignificar su experiencia y construir un futuro con sentido. Este es solo el comienzo, un punto de partida, una invitación a mirar hacia adentro. Respira, escucha y permítete cuestionar todo lo que creías saber sobre el sentido de la vida. Porque cuando todo te ha sido quitado, no termina la historia. Ahí, justamente ahí, comienza la verdadera transformación. El mundo, antes de la oscuridad, antes de que el mundo se volviera sombras, antes de que la humanidad mostrara su rostro más cruel, antes de que el dolor se convirtiera en rutina, Viktor Frankl era, ante todo, un hombre de pensamiento. Psiquiatra y neurólogo, formado en la rigurosa tradición científica europea, dedicó su vida a observar con precisión la mente humana, las emociones, los impulsos y las decisiones que definen el comportamiento de las personas. No era un soñador ingenuo ni un filósofo abstracto, era un hombre de ciencia, convencido de que comprender al ser humano exigía profundidad, honestidad intelectual y contacto directo con la realidad. En una época marcada por avances médicos y teorías psicológicas dominantes, Frankl se concentraba en una pregunta que muchos consideraban incómoda. ¿Qué mueve realmente al ser humano a vivir? Mientras algunas corrientes afirmaban que todo se explicaba por la búsqueda del placer y otras defendían que el poder era el motor fundamental de la conducta, Frankl observaba algo distinto. Veía personas que lo tenían todo y aún así estaban vacías. Individuos con éxito, reconocimiento y estabilidad que caían en la desesperanza. Y también seres humanos con grandes carencias materiales que conservaban una fuerza interior sorprendente. Algo no encajaba en las teorías tradicionales. Poco a poco comprendió que el ser humano puede soportar el dolor, la frustración y el sacrificio, pero no puede soportar la ausencia de sentido. No es el placer lo que sostiene la vida, ni el poder lo que la justifica, sino el sentido, la certeza de que la existencia tiene un para qué. Frankl lo veía reflejado en la mirada de sus pacientes, en los silencios prolongados, en las crisis existenciales que no podían resolverse con medicación ni con éxito externo. Entendió que cuando una persona pierde el sentido, pierde también la voluntad de seguir adelante, y que cuando encuentra un significado, incluso mínimo, es capaz de resistir circunstancias extraordinarias. Estas ideas no nacieron en la comodidad de un escritorio, sino del contacto directo con el sufrimiento humano, del acompañamiento a personas al borde del abismo psicológico. Frankl trabajaba con jóvenes que habían perdido la esperanza, con adultos atrapados en crisis profundas, con individuos que no sabían por qué seguir viviendo cuando el mundo parecía no ofrecer respuestas. Una y otra vez llegaba a la misma conclusión. La pregunta más importante no es qué espero de la vida, sino qué espera la vida de mí. Esa diferencia lo cambiaba todo. Antes de la oscuridad, Viktor Frankl ya caminaba contra la corriente. Mientras la sociedad glorificaba el éxito externo, él hablaba de responsabilidad interior. Mientras otros buscaban explicaciones puramente biológicas o sociales, él defendía la libertad interior y la capacidad de elección. Para Frankl, incluso en las circunstancias más limitantes, el ser humano conserva algo que nadie puede arrebatarle: la libertad de decidir su actitud frente a lo que le ocurre.
Esa idea era revolucionaria y también peligrosa, porque afirmaba que el ser humano no es solo víctima de sus circunstancias y que no está completamente determinado por el entorno. Aún no sabía cuán lejos tendría que llevar esa convicción. No sabía que la vida lo pondría frente a un experimento brutal y definitivo, un escenario donde cada una de sus ideas sería llevada al límite absoluto. Antes de perder a su familia, antes de ser reducido a un número, antes de que su identidad fuera arrancada y la dignidad humana sistemáticamente destruida, Viktor Frankl era un hombre que estudiaba el sentido desde la teoría. Pronto, la historia lo obligaría a vivirlo en carne propia. La pregunta que durante años había formulado en consultorios y libros se convertiría en una cuestión de supervivencia diaria, no académica ni filosófica, sino existencial. Porque hay ideas que solo se comprenden verdaderamente cuando la vida te despoja de todo lo superficial, cuando ya no quedan títulos, prestigio, seguridad ni futuro garantizado. Y es allí, en ese punto de quiebre, donde se revela si una idea es solo un concepto o una verdad capaz de sostener la vida misma. Viktor Frankl estaba a punto de descubrirlo. El mundo que conocía estaba a punto de desaparecer. Y con él, todas las certezas. Lo que vendría después no sería una teoría, sino la prueba más extrema del espíritu humano. La caída absoluta. La caída no fue gradual, fue absoluta. Sin transición, sin preparación, sin margen para la esperanza. Viktor Frankl fue arrancado de su vida anterior y arrojado a uno de los escenarios más extremos jamás creados por el ser humano, los campos de concentración. En un instante dejó de ser médico, psiquiatra, esposo, intelectual, ciudadano. Todo aquello que había construido durante años fue reducido a nada. No hubo negociación posible. No hubo explicación racional que amortiguara el golpe. Le quitaron su nombre y lo reemplazaron por un número. Le quitaron su profesión y lo convirtieron en mano de obra descartable. Le quitaron a su familia, sin despedidas, sin certezas, sin saber si volvería a verlos con vida. Le quitaron la libertad física, la seguridad, la privacidad y cualquier control sobre su propio destino. El ser humano, reducido a su forma más vulnerable. Allí, en ese punto cero de la existencia, Frankl entendió algo devastador. El sufrimiento no era una excepción trágica ni un accidente del sistema. Era la norma. Era cotidiano. Estaba presente en cada amanecer helado, en cada fila interminable, en cada grito, en cada golpe, en cada mirada vacía. El dolor no era algo que ocurría de vez en cuando. Era el entorno mismo. El hambre constante, el frío que penetraba los huesos, la humillación sistemática y la amenaza permanente de la muerte se convirtieron en parte del paisaje diario. No había escapatoria. No había justicia. No había sentido aparente. El sufrimiento no distinguía entre inocentes y culpables, fuertes o débiles, cultos o ignorantes. Simplemente estaba allí, aplastando cuerpos y voluntades. Sin embargo, incluso en ese entorno diseñado para destruir la dignidad humana, Frankl comenzó a observar algo que lo marcaría para siempre. A pesar de que todos sufrían, no todos reaccionaban igual. Algunos se quebraban rápidamente, perdían la esperanza, dejaban de luchar, se apagaban por dentro antes de que el cuerpo colapsara. Otros, en cambio, resistían. No porque sufrieran menos, sino porque sostenían algo invisible. Algo que no podía ser arrebatado por los guardias ni por las condiciones inhumanas. Frankl observó que quienes encontraban una razón para seguir vivos, un recuerdo, una persona amada, una tarea pendiente, una idea, una fe, soportaban el dolor de una manera distinta. No era fortaleza física, no era optimismo ingenuo, era sentido. Mientras algunos prisioneros se dejaban arrastrar por la desesperanza, otros conservaban gestos de humanidad. Compartían un pedazo de pan, ofrecían una palabra de aliento, cuidaban a alguien más débil. En medio del horror, elegían no convertirse en lo que el sistema intentaba imponerles. Frankl comprendió que el campo no solo destruía cuerpos, sino que ponía a prueba el núcleo más profundo del ser humano.
su capacidad de elegir su actitud frente al sufrimiento. Todo podía serles quitado, excepto una cosa: la libertad interior. La libertad de decidir cómo responder a lo que les ocurría. Algunos elegían la amargura, la violencia, el egoísmo extremo. Otros, aún en condiciones inhumanas, elegían la compasión, la dignidad y la resistencia silenciosa. Esta diferencia no garantizaba la supervivencia física, pero sí preservaba algo esencial: la humanidad. Frankl entendió que cuando una persona pierde el sentido, el sufrimiento se vuelve insoportable. El dolor sin significado destruye desde adentro. Pero cuando el sufrimiento se integra a un propósito, aunque sea incomprensible o trágico, la persona puede soportarlo. No porque el dolor disminuya, sino porque deja de ser absurdo. En los campos, cada día era una confrontación directa con la muerte. Cada noche podía ser la última. Y sin embargo, algunos hombres se aferraban a la idea de volver a ver a sus seres queridos, de reconstruir su vida, de dar testimonio de lo vivido, de transformar el horror en aprendizaje. Frankl mismo se sostuvo pensando en su esposa, en la posibilidad de volver a ejercer su vocación, en la responsabilidad de comprender lo que estaba ocurriendo para algún día explicarlo al mundo. Esa responsabilidad le daba una razón para levantarse cada mañana, aun cuando el cuerpo apenas respondía. La caída absoluta no fue solo física o social, fue existencial. Todo aquello que normalmente sostiene la identidad humana, estatus, rol, reconocimiento, seguridad, desapareció. Lo único que quedó fue la esencia. Y allí, en ese vacío brutal, Frankl descubrió una verdad que ninguna teoría psicológica había formulado con tanta claridad. El ser humano no está definido únicamente por lo que le sucede, sino por la postura que adopta frente a lo que le sucede. El campo de concentración se convirtió, paradójicamente, en el laboratorio más extremo de la condición humana. Allí se reveló lo mejor y lo peor del ser humano, no en discursos, sino en decisiones cotidianas. Frankl entendió que incluso cuando el sufrimiento es inevitable, la desesperación no lo es. Que incluso cuando no se puede cambiar la situación, siempre existe la posibilidad de cambiar la forma de enfrentarla. Esa comprensión no eliminó el dolor, pero le dio una estructura, un marco, un significado. En medio de la caída absoluta, cuando todo parecía perdido, nació una de las ideas más poderosas jamás formuladas sobre la resiliencia humana. Una idea que no surgió de la comodidad, sino del abismo. Y que demostraría, con crudeza y verdad, que mientras exista un para qué, el ser humano puede soportar casi cualquier cómo. La observación clave. La observación no llegó de inmediato. Surgió lentamente, día tras día, en medio del frío, el hambre y la monotonía del horror. Viktor Frankl, incluso reducido a prisionero, no dejó de observar. No como científico distante, sino como ser humano inmerso en la misma tragedia. Y fue allí donde notó algo que contradecía toda lógica superficial. Algunos hombres, fisamente robustos, jóvenes, aparentemente fuertes, se derrumbaban con rapidez. Perdían la mirada, abandonaban el aseo personal, dejaban de reaccionar. No era una muerte repentina, sino una rendición silenciosa. El cuerpo aún respiraba, pero el espíritu ya no estaba allí. En contraste, otros prisioneros, visiblemente debilitados, enfermos, agotados hasta el límite, continuaban resistiendo. No porque tuvieran mejores condiciones, ni porque sufrieran menos, sino porque algo dentro de ellos seguía vivo. Algo invisible, pero poderoso. Frankl comprendió entonces que la supervivencia no dependía únicamente de la fuerza física ni de la inteligencia. Dependía de una dimensión más profunda, el sentido. Aquellos que conservaban una razón para vivir, una persona amada, una tarea pendiente, una fe, una promesa hecha a sí mismos, mostraban una resistencia distinta. No eran invulnerables al dolor, pero no se dejaban definir por él. Cada jornada, por brutal que fuera, era soportable porque tenía un propósito más allá del presente.
Frankl empezó a ver el sufrimiento como una prueba existencial. No una prueba que se gana o se pierde por azar, sino una confrontación directa con el significado de la vida. Cuando una persona perdía su porqué, el cómo se volvía insoportable. El hambre ya no era solo hambre, era humillación sin sentido. El trabajo forzado ya no era solo agotamiento, era vacío absoluto. La espera ya no era paciencia, era desesperación. Pero cuando existía un porqué, incluso el sufrimiento extremo podía integrarse a una narrativa mayor. No dejaba de doler, pero dejaba de ser absurdo. Frankl observó que muchos prisioneros morían no por una causa física inmediata, sino por una pérdida total de esperanza. Cuando alguien creía que su vida ya no tenía ningún significado, su cuerpo comenzaba a seguir esa convicción. El deterioro era rápido. La voluntad se apagaba y con ella la capacidad de resistir. En cambio, quienes se aferraban a una razón profunda para seguir existiendo, mostraban una sorprendente fortaleza interior. Podían caer, enfermar, llorar, pero no se rendían. Frankl comprendió entonces una verdad que cambiaría la psicología para siempre. El ser humano no vive solo de pan, vive de sentido. El hambre destruye el cuerpo, pero la falta de significado destruye el alma. Y cuando el alma se rompe, el cuerpo no tarda en seguirla. Esta observación no era teórica, no estaba escrita en libros. Se manifestaba en gestos cotidianos, en la manera en que alguien compartía un trozo de pan aún sabiendo que lo necesitaba, en quien se levantaba para ayudar a otro a caminar, en quien hablaba del futuro como si aún existiera. Esos pequeños actos eran señales de una vida interior activa, de una voluntad que no había sido derrotada. Frankl entendió que la resiliencia no era una cuestión de suerte ni de carácter innato. No era privilegio de los más fuertes ni de los más optimistas. Era una elección existencial. La elección de atribuir significado incluso al sufrimiento inevitable. Porque hay dolores que pueden evitarse, pero hay otros que no. Y cuando el sufrimiento es inevitable, la pregunta deja de ser cómo eliminarlo y pasa a ser cómo enfrentarlo. Frankl formuló entonces una idea radical. Cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. En los campos, nadie podía cambiar el sistema, ni las órdenes, ni la violencia. Pero cada persona conservaba, incluso allí, la capacidad de decidir su actitud. Esa decisión, aunque silenciosa e invisible, tenía consecuencias profundas. Definía si una persona se convertía en víctima absoluta o en testigo consciente de su propia dignidad. El sentido no eliminaba el sufrimiento, pero lo transformaba. Lo convertía en una misión, en un sacrificio con propósito, en una prueba que debía ser atravesada con integridad. Frankl observó que quienes sobrevivían más tiempo solían ser aquellos que podían proyectarse hacia el futuro, aunque ese futuro fuera incierto. Pensaban en reencontrarse con alguien, en reconstruir una vida, en contar lo vivido para que no se repitiera. El futuro, incluso imaginado, les daba fuerza en el presente. Así, la frase que más tarde se haría famosa comenzó a tomar forma no como una cita intelectual, sino como una verdad vivida. Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. No era una consigna motivacional, era una conclusión empírica nacida del sufrimiento extremo. Frankl entendió que la resiliencia humana no se basa en negar el dolor, sino en otorgarle un significado. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de reconocer que, cuando no puede evitarse, puede ser dignificado. En los campos, el sufrimiento era impuesto. Nadie lo elegía. Pero la forma de enfrentarlo sí podía elegirse. Esa elección marcaba la diferencia entre la desesperación absoluta y la resistencia interior. La observación clave de Frankl fue esta: el sentido actúa como una fuerza vital. Sostiene, orienta y mantiene viva a la persona incluso cuando todo lo demás ha sido destruido. El significado no es un lujo filosófico, es una necesidad psicológica básica. Sin él, el ser humano se apaga. Con él, incluso en las condiciones más inhumanas, puede mantenerse en pie.
Esa comprensión se convertiría en el núcleo de su pensamiento, en la base de una nueva forma de entender la psicología, la resiliencia y la vida misma. Y nació no en la comodidad de un consultorio, sino en el lugar donde la vida parecía no tener ningún valor. Allí, en medio del sufrimiento extremo, Frankl descubrió que el sentido no se pierde cuando todo se pierde. Solo espera ser encontrado. La libertad interior. Todo podía ser arrebatado. El nombre, sustituido por un número. La profesión, reducida a trabajo forzado. La familia, arrancada sin despedida. El cuerpo, debilitado por el hambre, el frío y la violencia constante. En los campos de concentración, la vida humana parecía haber sido reducida a su mínima expresión. Sin embargo, Viktor Frankl descubrió que incluso allí, en el lugar donde la opresión alcanzaba su forma más absoluta, existía algo que no podía ser confiscado por ningún guardia, ningún sistema ni ninguna orden. Una última frontera inviolable. La libertad interior. La capacidad de elegir la actitud frente a lo que sucede. Frankl observó que, aunque las circunstancias externas eran idénticas para todos, el mismo hambre, el mismo miedo, la misma incertidumbre, la experiencia interna variaba profundamente entre las personas. Algunos se convertían en reflejo del odio que los rodeaba. Otros, en cambio, conservaban una sorprendente humanidad, no porque negaran la realidad, sino porque decidían conscientemente cómo responder a ella. Esa decisión no era grandiosa ni heroica en apariencia. No se anunciaba, no se celebraba, era silenciosa, íntima, invisible, pero tenía un poder inmenso. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, un instante, a veces imperceptible, donde no manda la circunstancia, sino la conciencia. En ese espacio vive la libertad humana, y en los campos, ese espacio se convertía en el último refugio del ser. Frankl comprendió que el ser humano no siempre es libre de elegir lo que le ocurre, pero siempre conserva la libertad de elegir cómo lo afronta. Esa elección no eliminaba el dolor, pero le otorgaba dirección. No hacía el sufrimiento menos real, pero sí menos destructivo. Elegir una actitud digna frente al horror era una forma de resistencia mental, una rebelión silenciosa contra la deshumanización. Algunos prisioneros, aún agotados, compartían una palabra amable. Otros consolaban a quienes estaban a punto de rendirse. Algunos se aferraban a la oración, otros a la memoria de un ser amado, otros a la idea de que algún día contarían lo vivido. Esos gestos no cambiaban el sistema, pero cambiaban al individuo. Y al cambiar al individuo, preservaban lo más esencial, su humanidad. Frankl observó que incluso una pequeña decisión interior, no odiar, no volverse cruel, no perder la compasión, tenía un impacto profundo en la supervivencia psicológica. Porque cuando una persona renuncia a su libertad interior, se convierte en víctima total, pero cuando la conserva, aunque su cuerpo esté cautivo, su espíritu sigue siendo libre. Esta idea resultaba radical. En un entorno donde todo estaba controlado, la noción de libertad parecía una ilusión. Pero Frankl demostró que la libertad más importante no es externa, sino interna. No se trata de hacer lo que uno quiere, sino de ser quien uno decide ser, incluso en condiciones extremas. Esa libertad interior no era una abstracción filosófica. Se manifestaba en decisiones concretas. Elegir no humillar a otro para sobrevivir. Elegir no robar el último trozo de pan de un compañero más débil. Elegir mantener la dignidad personal aun cuando nadie la exigía. Elegir no dejar que el odio definiera la identidad. Cada una de esas elecciones era un acto de autodeterminación. Un recordatorio de que, aunque el cuerpo estuviera prisionero, la conciencia no lo estaba. Frankl comprendió que la libertad interior está estrechamente ligada a la responsabilidad. Ser libre no significa estar libre de consecuencias, sino ser responsable de la actitud que se adopta frente a la vida. Incluso en el sufrimiento,
El ser humano sigue siendo responsable de cómo interpreta su experiencia. Puede verse a sí mismo como un mero objeto de circunstancias, o como un sujeto que responde con significado. Esa responsabilidad es pesada, pero también liberadora, porque devuelve al individuo un sentido de control, aunque sea mínimo. Y ese mínimo puede marcar la diferencia entre la desesperación y la resistencia. Frankl vio que quienes se abandonaban a la pasividad interior, quienes dejaban que las circunstancias decidieran por ellos, se apagaban rápidamente. Perdían la voluntad, la esperanza y, finalmente, la vida. En cambio, quienes asumían activamente su libertad interior, aunque estuvieran exhaustos, conservaban una chispa vital. Esa chispa no era optimismo ingenuo, era una decisión consciente de no permitir que el entorno definiera completamente su identidad. La libertad interior también implicaba aceptar el sufrimiento sin caer en la victimización permanente. No se trataba de justificar el dolor ni de negarlo, sino de enfrentarlo con coraje existencial. Frankl entendió que el sufrimiento inevitable puede convertirse en una oportunidad para demostrar quién eres realmente. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque revela el carácter. Cuando todo lo superfluo es eliminado, queda lo esencial. Y lo esencial es la forma en que eliges responder. En los campos, la libertad interior se convertía en una forma de dignidad. Una dignidad que no dependía de reconocimiento externo, sino de coherencia interna. Nadie podía otorgarla ni quitarla. Se ejercía en silencio, en pensamientos, en intenciones, en pequeños actos. Esa dignidad era, al mismo tiempo, una forma de resistencia mental, porque resistir no siempre es luchar físicamente, a veces es negarse a convertirse en lo que el opresor espera. Es preservar valores en un entorno que intenta destruirlos. Es mantener la humanidad cuando todo conspira para anularla. Frankl comprendió que esta libertad interior no es exclusiva de situaciones extremas. Está presente en la vida cotidiana de cualquier ser humano. Cada persona, en cualquier circunstancia, enfrenta estímulos, problemas, pérdidas, injusticias, fracasos. Y siempre existe ese espacio entre lo que ocurre y cómo se responde. En ese espacio se define el destino psicológico y moral de una persona. La libertad interior es la base del crecimiento personal, del liderazgo auténtico y de la resiliencia duradera. No depende de condiciones ideales. Se fortalece precisamente en la adversidad. La experiencia de Frankl demuestra que incluso cuando todo parece perdido, el ser humano conserva la capacidad de elegir su actitud. Esa elección puede no cambiar el mundo exterior de inmediato, pero transforma profundamente el mundo interior. Y cuando el mundo interior cambia, la persona deja de ser una víctima pasiva y se convierte en un agente consciente de su propia vida. La libertad interior no elimina el sufrimiento, pero lo vuelve soportable. No garantiza la supervivencia física, pero preserva la integridad espiritual. Es el último bastión de la dignidad humana. Y en los campos de concentración, donde la deshumanización era sistemática, esa libertad silenciosa fue, para muchos, la razón por la que siguieron siendo personas incluso cuando todo intentaba convertirlos en sombras. Esa es la lección central. Pueden quitarte todo, menos la libertad de decidir quién eres frente a lo que te sucede. Y mientras esa libertad exista, la vida, incluso en el dolor, sigue teniendo significado. El propósito como ancla. En medio del hambre constante, del frío que calaba hasta los huesos y de la incertidumbre diaria sobre la vida y la muerte, Viktor Frankl observó un patrón que se repetía una y otra vez. No todos resistían del mismo modo. No todos se quebraban al mismo tiempo. Algunos cuerpos caían rápidamente, mientras que otros, igual de débiles, lograban sostenerse contra toda lógica. La diferencia no estaba en la fuerza física, ni en la edad, ni siquiera en la suerte. Estaba en algo invisible, pero decisivo: el propósito. Frankl descubrió que quienes encontraban una razón para seguir viviendo, por pequeña que fuera,
tenían una mayor capacidad para resistir el sufrimiento. No se trataba de esperanza abstracta ni de optimismo ingenuo. Era una conexión profunda con algo que trascendía el dolor inmediato. Para algunos, ese propósito era un ser amado, un rostro recordado en silencio, una esposa, un hijo, un padre, alguien que existía en la memoria y que daba sentido a la supervivencia. Pensar en ese vínculo no eliminaba el sufrimiento, pero lo hacía soportable. El amor se convertía en una fuerza interior capaz de atravesar incluso las condiciones más inhumanas. Frankl comprendió que el amor no necesita presencia física para existir. Puede sostenerse en el recuerdo, en la imaginación, en la certeza de que ese vínculo da significado a la vida. Para otros prisioneros, el propósito no era una persona, sino una tarea pendiente, un trabajo que aún no había sido terminado, un libro que debía escribirse, una idea que necesitaba ser transmitida, una misión intelectual, moral o espiritual que no podía morir con ellos. Esa tarea se convertía en un compromiso con el futuro. Aunque ese futuro fuera incierto, la simple posibilidad de cumplir con algo pendiente daba estructura al presente. El sufrimiento dejaba de ser un absurdo total y se transformaba en el precio a pagar por una misión mayor. Frankl observó que cuando una persona sentía que su vida aún tenía algo que ofrecer, algo que completar, algo que entregar al mundo, su resistencia psicológica aumentaba de forma notable. Incluso en las peores condiciones, el ser humano necesita sentir que su existencia no es inútil, que no es un error, que no es solo dolor sin sentido. El propósito actuaba como un ancla en medio del caos. Mientras todo a su alrededor era inestable, arbitrario y cruel, esa razón interior ofrecía un punto de apoyo. No evitaba el sufrimiento, pero impedía que la persona fuera arrastrada completamente por él. El ancla no detiene la tormenta, pero evita que el barco se pierda. Algunos sobrevivían pensando en un mensaje que aún debían transmitir al mundo, en contar lo que habían visto, en dar testimonio del horror para que no se repitiera, en convertir el sufrimiento en advertencia, en memoria, en enseñanza. Para ellos, sobrevivir no era solo una cuestión personal, sino una responsabilidad histórica. Sentían que su experiencia tenía un valor que trascendía su propia vida. Esa sensación de responsabilidad reforzaba su voluntad de resistir. Frankl comprendió que el ser humano puede soportar casi cualquier cómo cuando tiene un porqué claro. El propósito no elimina el dolor, pero le da dirección. Sin propósito, el sufrimiento se vuelve insoportable, absurdo, devastador. Con propósito, incluso el dolor más extremo puede integrarse en una narrativa más amplia. No porque el dolor sea bueno, sino porque adquiere significado. La vida no deja de tener sentido por el dolor. El sentido se redefine a través del dolor. Esta idea era profundamente contraria a la visión dominante de la época, que asociaba el sentido de la vida con el placer, el éxito o la ausencia de sufrimiento. Frankl demostró que el sentido no depende de las condiciones externas, sino de la actitud interior frente a esas condiciones. Incluso cuando todo parece perdido, la vida sigue planteando una pregunta al ser humano. ¿Cómo vas a responder a esto? El propósito no siempre es algo grandioso. No siempre es una misión épica. A veces es tan simple como sobrevivir un día más para ayudar a otro. Compartir una palabra de ánimo. Sostener la dignidad personal. Mantener la humanidad en un entorno deshumanizante. Esos propósitos modestos, pero profundamente humanos, eran suficientes para mantener viva la voluntad. Frankl observó que quienes perdían completamente el sentido, quienes ya no encontraban ninguna razón para seguir, se apagaban rápidamente. No solo psicológicamente, sino también físicamente. Perdían el apetito, la energía, la capacidad de resistir. El cuerpo seguía al espíritu. Cuando el espíritu se rendía, el cuerpo no tardaba en hacerlo. En cambio, quienes encontraban un propósito, aunque frágil, mostraban una sorprendente capacidad de adaptación.
no porque fueran más fuertes, sino porque tenían algo por lo cual luchar interiormente. El propósito también actuaba como una brújula moral. En un entorno donde la supervivencia podía empujar a comportamientos extremos, el sentido ayudaba a las personas a no perderse a sí mismas, a no cruzar ciertas líneas, a no convertirse en aquello que odiaban. El propósito recordaba quién eras, incluso cuando todo intentaba borrarlo. Frankl comprendió que el sentido de la vida no es algo que se inventa arbitrariamente, sino algo que se descubre. Cada persona tiene un propósito único, ligado a su historia, a sus valores y a sus responsabilidades. Ese propósito puede cambiar con el tiempo, pero siempre existe. Incluso en el sufrimiento, incluso en la pérdida, incluso en la muerte. La vida nunca deja de tener significado, porque siempre plantea una exigencia ética al individuo. Siempre pregunta, ¿qué espera ahora la vida de ti? En los campos, esa pregunta se volvía brutalmente concreta. No había espacio para ilusiones. No había promesas de éxito o felicidad futura. Solo quedaba la elección de responder con dignidad o con desesperación. El propósito permitía responder con dignidad. Permitía transformar el sufrimiento en testimonio, en aprendizaje, en acto de resistencia interior. Esta idea se convirtió en uno de los pilares de la logoterapia, la corriente psicológica que Frankl desarrollaría más tarde. A diferencia de otras teorías que colocaban el placer o el poder como motivaciones centrales, Frankl sostuvo que la búsqueda de sentido es la fuerza primaria del ser humano. Cuando una persona pierde el sentido, se desorienta, se vacía, se enferma. Cuando lo encuentra, incluso en condiciones extremas, puede resistir y crecer. El propósito no garantiza la ausencia de dolor, pero sí protege contra el vacío existencial. Frankl entendió que el sufrimiento inevitable puede ser una oportunidad para encontrar un sentido más profundo. No se trata de buscar el sufrimiento, ni de glorificarlo. Se trata de reconocer que, cuando no puede evitarse, aún puede ser significado. El ser humano no siempre puede elegir su destino, pero siempre puede elegir qué hacer con él. En ese acto de elección, el propósito se convierte en ancla, en guía y en fuente de fortaleza. La experiencia de los campos demostró que el sentido puede surgir incluso en los lugares más oscuros, y que mientras una persona tenga un porqué para vivir, la vida, incluso en medio del horror, sigue siendo digna de ser vivida. Esa es la lección central de este bloque. El propósito no elimina el dolor, pero le da razón. No evita la caída, pero permite levantarse una vez más. Y mientras exista una razón para levantarse, la vida, aunque herida, conserva su significado. El sufrimiento y la responsabilidad. Viktor Frankl fue cuidadoso con una idea que consideraba peligrosa si se malinterpretaba. Nunca glorificó el sufrimiento. Nunca dijo que el dolor fuera deseable, ni que debiera buscarse como camino de crecimiento. Al contrario, para Frankl, el sufrimiento es una realidad dura, muchas veces injusta, que nadie elegiría conscientemente. Sin embargo, fue contundente en una afirmación que atravesó toda su obra y su experiencia vital. Cuando el sufrimiento es inevitable, la actitud frente a él se convierte en una responsabilidad personal. No una obligación moral impuesta desde afuera, sino una elección íntima que define quién eres incluso cuando todo lo demás te ha sido arrebatado. Frankl entendió que gran parte del sufrimiento humano puede y debe evitarse. El sufrimiento causado por la negligencia, la violencia innecesaria, la injusticia o la falta de conciencia no tiene justificación. Pero existe otro tipo de sufrimiento, aquel que llega sin permiso, sin explicación y sin posibilidad inmediata de escape. Enfermedad, pérdida, persecución, encierro, muerte, dolor físico y emocional profundo. Frente a ese sufrimiento inevitable, la pregunta ya no es ¿por qué me sucede esto?, sino ¿qué hago yo con esto que me sucede? En los campos de concentración, esta pregunta no era teórica. Era una cuestión de supervivencia psicológica. Frankl observó que quienes se quedaban atrapados únicamente en la pregunta del por qué,
en la injusticia del destino. En la comparación constante con lo que habían perdido, tendían a quebrarse más rápido. No porque fueran débiles, sino porque esa forma de pensar los dejaba sin margen de acción interior. En cambio, quienes lograban transformar la experiencia en una pregunta de responsabilidad, ¿qué actitud voy a adoptar? ¿Qué tipo de persona voy a ser incluso aquí? Conservaban un núcleo de libertad interior. Esa libertad no cambiaba las condiciones externas, pero cambiaba radicalmente la vivencia interna del sufrimiento. Frankl sostuvo que el ser humano no siempre es responsable de las circunstancias que enfrenta, pero sí es responsable de la respuesta que elige ante ellas. Esta idea resulta incómoda, incluso perturbadora, porque rompe con la noción de víctima absoluta. No niega la injusticia del sufrimiento, pero afirma algo aún más profundo. Incluso en la injusticia, el ser humano conserva la capacidad de responder con dignidad. Y esa respuesta tiene consecuencias. La actitud ante el dolor puede convertirlo en destrucción total o en fuente de significado. No porque el dolor sea bueno, sino porque la respuesta humana puede serlo. Frankl observó que algunas personas, frente al sufrimiento, se endurecían hasta perder toda empatía. Se volvían crueles, indiferentes, desconectadas de la humanidad ajena y de la propia. El dolor, en esos casos, no solo hería el cuerpo o la mente, sino también el carácter. Otras personas, en cambio, lograban conservar gestos de bondad, solidaridad y compasión incluso en condiciones extremas. Compartían un pedazo de pan, una palabra de aliento, una mirada que reconocía al otro como ser humano. Para Frankl, esa diferencia no era casual, era el resultado de una elección interior. El sufrimiento no determina automáticamente quién te conviertes, lo hace la actitud que adoptas frente a él. Esta idea no implica negar el dolor ni exigir fortaleza constante. Frankl no hablaba de estoicismo superficial ni de positivismo forzado. Reconocía el agotamiento, el miedo, la desesperación y el deseo de rendirse. Pero incluso en esos momentos, afirmaba que existía un último espacio de libertad. La elección de no perder la humanidad. La elección de no reducirse únicamente al dolor. La elección de responder, aunque sea mínimamente, con conciencia. Para Frankl, esa elección era una forma de responsabilidad existencial. La vida, incluso en el sufrimiento, sigue planteando una exigencia al individuo. No promete felicidad, ni éxito, ni recompensa. Solo plantea una pregunta silenciosa. ¿Cómo vas a responder a esto que te toca vivir? Esa respuesta define el significado de la experiencia. El sufrimiento sin sentido destruye. El sufrimiento asumido con responsabilidad puede transformar. No porque se vuelva placentero, sino porque se integra en una narrativa de sentido. Frankl fue claro en distinguir entre sufrimiento evitable y sufrimiento inevitable. Cuando el sufrimiento puede evitarse, la responsabilidad es eliminarlo. Ignorarlo o justificarlo es una forma de irresponsabilidad, pero cuando no puede evitarse, la responsabilidad cambia de naturaleza. Ya no es eliminar el dolor, sino decidir qué tipo de ser humano serás a pesar de él. En los campos, Frankl vio cómo algunas personas utilizaban el sufrimiento como excusa para perder toda ética. Aquí todo está permitido, decían. Otros, en cambio, utilizaban el mismo sufrimiento como razón para reafirmar sus valores. Precisamente porque todo nos ha sido quitado, no voy a renunciar a lo único que aún me pertenece, mi actitud. Esa diferencia era crucial. La fortaleza mental, según Frankl, no elimina el dolor, no anestesia la experiencia, no convierte el sufrimiento en algo agradable, le da dirección, le da un marco, le da una razón. La fortaleza mental no consiste en no sentir, sino en no dejar que el dolor destruya el sentido de la vida. Consiste en integrar el sufrimiento en una comprensión más amplia de la existencia, en reconocer que la vida no deja de tener valor por el hecho de doler. Esta visión desafía profundamente la cultura contemporánea, que tiende a asociar el valor de la vida con el bienestar constante,
y la ausencia de incomodidad. Frankl demostró que una vida puede ser significativa incluso en medio del sufrimiento, siempre que exista una actitud responsable frente a él. La responsabilidad, en este contexto, no es culpa, no es autoacusación, es reconocimiento del propio poder de respuesta. Es aceptar que, aunque no controles lo que te sucede, sí puedes controlar cómo te posicionas frente a ello. Esa responsabilidad devuelve dignidad al individuo, lo saca del rol pasivo de víctima absoluta y lo coloca como agente moral de su propia vida. Incluso en las condiciones más extremas, el ser humano puede decidir no convertirse en aquello que el sufrimiento intenta imponerle. Frankl observó que quienes asumían esta responsabilidad interior desarrollaban una sorprendente resistencia psicológica. No porque el dolor disminuyera, sino porque tenía un lugar en su vida. No era un caos total, sino parte de una historia más amplia. El sufrimiento se convertía en una prueba, no en una negación del sentido. Esta actitud no garantiza la supervivencia física, pero preserva algo igualmente valioso: la integridad interior. Frankl afirmaba que el ser humano puede ser privado de todo, excepto de la libertad de elegir su actitud. Esa libertad, aunque invisible, es real, y ejercerla es un acto de responsabilidad profunda, no frente a la sociedad, no frente a una ideología, sino frente a la propia conciencia. En última instancia, el sufrimiento confronta al ser humano con una decisión radical: dejar que el dolor lo defina por completo, o utilizarlo como ocasión para afirmar su humanidad. Frankl eligió la segunda opción, y observó que muchos otros, en silencio y sin reconocimiento, también lo hicieron. No como héroes, sino como seres humanos que se negaron a renunciar a su dignidad. Este bloque nos deja una enseñanza incómoda pero poderosa. No todo puede evitarse, pero todo puede afrontarse con humanidad. El sufrimiento no pregunta si estás preparado, simplemente llega. Pero la vida sigue esperando una respuesta, y en esa respuesta, incluso en medio del dolor más profundo, se juega el sentido último de la existencia. El regreso y el mensaje. Tras sobrevivir al horror absoluto, Viktor Frankl regresó a un mundo que, para muchos, ya no era el mismo. Europa estaba en ruinas. Millones de vidas habían sido borradas. Las certezas morales, científicas y filosóficas del siglo anterior habían colapsado junto con las ciudades. Frankl volvió sin su familia, sin su antiguo hogar y sin la vida que había conocido antes. Pero regresó con algo que consideraba más importante que cualquier pertenencia perdida: un mensaje urgente para la humanidad. No volvió como una víctima en busca de compasión. Volvió como un testigo, un observador que había visto hasta dónde podía descender el ser humano, pero también hasta dónde podía elevarse incluso en las condiciones más inhumanas. Frankl comprendió que lo que había aprendido en los campos de concentración no podía quedarse en la experiencia personal. Debía ser compartido, no como un relato de horror, sino como una guía para comprender la naturaleza humana, el sufrimiento y el sentido de la vida. Su regreso no fue un cierre, fue el inicio de una misión intelectual, ética y profundamente humana. Frankl retomó su trabajo como psiquiatra, pero ya no era el mismo profesional que antes de la guerra. La teoría ya no le bastaba. La experiencia había añadido una profundidad irrefutable a su comprensión del ser humano. A partir de lo vivido, desarrolló una corriente psicológica que se diferenciaría claramente de las escuelas dominantes de su tiempo. Mientras el psicoanálisis freudiano colocaba el placer como motor principal de la conducta humana y la psicología individual de Adler enfatizaba el poder y la superación, Frankl propuso una tercera vía. El ser humano está fundamentalmente motivado por la búsqueda de sentido. Así nació la logoterapia, una corriente psicológica basada en la idea de que la vida tiene sentido en toda circunstancia, incluso en las más dolorosas, y que la principal tarea del ser humano es descubrir ese sentido. Para Frankl, el vacío existencial que comenzaba a expandirse en el mundo moderno no era un problema superficial, era una crisis profunda. Observaba cómo, incluso en sociedades prósperas,
muchas personas experimentaban una sensación de vacío, apatía, depresión y pérdida de propósito. Tenían comodidades, pero no dirección. Tenían opciones, pero no significado. Frankl entendió que este vacío no se resolvía con más consumo, más distracción o más éxito externo. Se resolvía con sentido. Su experiencia extrema le había enseñado que el ser humano puede soportar casi cualquier sufrimiento si encuentra un significado para él, pero también que puede derrumbarse incluso en la comodidad si no encuentra una razón para vivir. El mensaje que Frankl llevó al mundo no era optimista en un sentido ingenuo. No prometía felicidad constante ni ausencia de dolor. Era, en cambio, profundamente realista. La vida incluye sufrimiento, pérdida, fracaso y muerte, pero eso no la vuelve absurda. Lo que la vuelve insoportable es la falta de sentido. Frankl afirmaba que la vida no deja de tener significado bajo ninguna circunstancia. Lo que cambia es la forma en que ese significado se manifiesta. A veces, el sentido se encuentra en la creación y el trabajo, en aportar algo al mundo. En otras ocasiones, se encuentra en el amor, en la relación profunda con otro ser humano. Y en los momentos donde nada de eso es posible, cuando la acción y el amor parecen bloqueados por el sufrimiento, el sentido puede encontrarse en la actitud que se adopta frente al dolor inevitable. Esta fue una de sus ideas más revolucionarias y al mismo tiempo más difíciles de aceptar. Frankl sostenía que incluso cuando no podemos cambiar una situación, aún somos libres de elegir cómo responder a ella. Esa elección es una forma de sentido. Es una respuesta activa a la vida. El ser humano, según Frankl, no es simplemente un producto de sus impulsos biológicos ni de sus condicionamientos sociales. Es un ser capaz de trascender sus circunstancias a través del significado. Esta visión devolvía al individuo una responsabilidad profunda, pero también una dignidad radical. No importaba cuán limitadas fueran las condiciones externas. Siempre quedaba un espacio de libertad interior. Frankl repetía una idea que se convertiría en el núcleo de su legado. La vida no nos debe felicidad. La vida nos plantea preguntas. Y nuestra tarea no es exigir respuestas, sino responder nosotros con nuestras acciones, decisiones y actitudes. La pregunta no es ¿qué espero yo de la vida?, sino ¿qué espera la vida de mí en este momento? Este cambio de perspectiva transforma radicalmente la forma de enfrentar la existencia. En lugar de colocarse como consumidor de experiencias, el ser humano se convierte en responsable de dar una respuesta significativa a lo que le toca vivir. Frankl escribió su obra más conocida, El hombre en busca de sentido, no como un tratado académico frío, sino como un testimonio humano y una propuesta existencial. El libro se convirtió en una de las obras más influyentes del siglo XX, traducido a decenas de idiomas y leído por millones de personas en contextos muy distintos. Estudiantes médicos, líderes, personas en duelo, sobrevivientes de traumas, individuos en crisis existencial. Su impacto no se debió a una retórica brillante, sino a la fuerza de una verdad vivida. Frankl no hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia límite. Su mensaje era simple, pero profundamente exigente. La vida siempre espera algo de nosotros, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando el sufrimiento parece absurdo. Siempre existe una tarea pendiente. A veces esa tarea es resistir, a veces es cuidar de otro, a veces es transmitir una verdad, a veces es simplemente mantener la dignidad. Para Frankl, el sentido no es algo abstracto ni universal que se aplique igual a todos. Es concreto, personal y cambiante. Cada momento plantea una pregunta distinta y cada persona debe descubrir su propia respuesta. No hay recetas, no hay atajos, hay responsabilidad. Esta visión unió psicología, resiliencia emocional y propósito humano en una forma nueva de comprender la salud mental. Frankl criticó duramente la tendencia a medicalizar el vacío existencial sin abordar su raíz. No todo sufrimiento es una enfermedad. A veces, el sufrimiento es una señal de que falta sentido. Y ese sentido no se encuentra en una pastilla,
sino en una reflexión profunda sobre la vida, los valores y la responsabilidad personal. El legado de Frankl no es solo clínico o académico, es ético, es humano. Su mensaje sigue siendo relevante en un mundo que, a pesar de los avances tecnológicos, continúa enfrentando crisis de sentido, ansiedad colectiva y desconexión interior. Frankl nos recuerda que el progreso externo no garantiza plenitud interior, que la libertad sin propósito puede convertirse en vacío, y que la verdadera fortaleza no consiste en evitar el dolor a toda costa, sino en saber para qué se vive incluso cuando duele. El regreso de Frankl al mundo no fue un retorno a la normalidad, fue una advertencia silenciosa, una invitación a mirar la vida con más profundidad, a dejar de preguntarnos solo qué podemos obtener y comenzar a preguntarnos qué podemos ofrecer. Porque, como él enseñó, la vida siempre espera algo de nosotros. Y responder a ese llamado es, en última instancia, el acto más profundo de libertad humana. El sentido en la vida cotidiana. No hace falta experimentar tragedias extremas, guerras, enfermedades graves o pérdida absoluta para comprender y aplicar las enseñanzas de Viktor Frankl. Su mensaje trasciende los campos de concentración, los horrores inimaginables y las pruebas límite. Llega directamente al día a día de cada persona. La vida cotidiana, con sus rutinas, compromisos y desafíos aparentemente triviales, es un terreno fértil para descubrir sentido, propósito y resiliencia. Cada acción, cada decisión, por pequeña que parezca, tiene la capacidad de marcar la diferencia en nuestra existencia y en la de quienes nos rodean. El sentido en la vida diaria se revela primero en el trabajo bien hecho. No se trata solo de cumplir tareas, producir resultados o alcanzar metas externas. Se trata de reconocer que cada esfuerzo, por mínimo que parezca, contribuye a algo más grande. Preparar un informe con precisión, escuchar atentamente a un colega, enseñar algo valioso a un aprendiz, cuidar con atención a un paciente o incluso dedicar tiempo a mejorar nuestra propia disciplina, son gestos que contienen significado. La conciencia de que nuestras acciones generan impacto nos conecta con un propósito superior, aunque sea invisible a los ojos de los demás. Frankl nos enseñó que incluso en los entornos más rutinarios y monótonos, se puede encontrar un espacio para el sentido. La actitud con la que enfrentamos cada tarea determina si nuestra vida se llena de propósito o se diluye en la rutina. El sentido también se encuentra en el amor entregado, en la dedicación sincera hacia otras personas. Amar no significa únicamente romanticismo ni gestos grandilocuentes. Amar es valorar, escuchar, comprender y sostener al otro. Es estar presente cuando se necesita, ofrecer apoyo sin esperar recompensa, reconocer el valor único de cada ser humano. Las relaciones humanas son un espejo en el que nuestro propósito se refleja. Al cuidar de los demás, al ser responsables de sus necesidades y al construir conexiones profundas, descubrimos que nuestro propio existir adquiere significado. Frankl comprendió que, incluso en medio de la adversidad, aquellos que amaban profundamente a otra persona encontraban fuerza para resistir, esperanza para continuar y motivación para superar el dolor. Amar es, en esencia, un acto de sentido. La actitud frente a la dificultad diaria es otro lugar donde el sentido se manifiesta. Todos enfrentamos desafíos que a simple vista parecen pequeños o insignificantes: retrasos en el trabajo, conflictos familiares, obstáculos inesperados, problemas de salud menores o tensiones económicas. Sin embargo, la forma en que elegimos responder a estas situaciones revela nuestro carácter y determina la calidad de nuestra existencia. Entre el estímulo y la respuesta, como Frankl lo subrayó, existe un espacio. En ese espacio habita la libertad humana, la capacidad de decidir cómo actuar, cómo pensar y cómo sentir. Incluso cuando no podemos cambiar las circunstancias externas, siempre podemos elegir nuestra actitud. Y en esa elección consciente reside la posibilidad de encontrar propósito y significado. La felicidad, según Frankl, no se persigue directamente.
es un subproducto, una consecuencia natural de vivir con propósito. Intentar buscar la felicidad como un objetivo aislado a menudo conduce a la frustración, al vacío y al desgaste emocional. En cambio, cuando orientamos nuestra vida hacia algo que consideramos valioso, cuando trabajamos con intención, amamos con autenticidad y enfrentamos las dificultades con una actitud constructiva, la felicidad surge espontáneamente. No es un regalo externo ni una recompensa fortuita. Es la consecuencia inevitable de una vida vivida con sentido. Cada momento, cada decisión, cada esfuerzo alineado con nuestros valores personales contribuye a una existencia plena. Además, la búsqueda del sentido en la vida cotidiana fortalece nuestra resiliencia emocional. Nos prepara para los desafíos más grandes, nos enseña a aceptar las dificultades inevitables y a encontrar oportunidades de crecimiento incluso en situaciones adversas. El sentido actúa como un ancla emocional. Nos sostiene cuando los problemas surgen, nos guía cuando nos sentimos perdidos y nos recuerda que, aunque no podamos controlar todo, siempre podemos controlar nuestra respuesta. Frankl enfatizó que la libertad interior, el poder de elegir nuestra actitud frente a las circunstancias, es la última forma de dignidad humana. Incluso los actos más pequeños pueden contener un valor extraordinario cuando se hacen con conciencia. Preparar una comida con cuidado, dedicar tiempo a un hijo o amigo, completar un proyecto con excelencia, ofrecer una palabra de apoyo, practicar la gratitud o la compasión. Todos estos gestos son semillas de sentido. Plantarlas regularmente en nuestra vida cotidiana permite que crezca un jardín interno de propósito, resiliencia y plenitud. Cada acción, aunque invisible para el mundo exterior, tiene el poder de transformar nuestra experiencia interna, de construir fortaleza emocional y de reforzar nuestra libertad interior. Frankl nos recuerda también que el sentido no es estático ni universal. No existe una fórmula única que se aplique a todos los seres humanos en todo momento. El propósito se descubre y se redescubre constantemente. Cada día, cada situación y cada relación plantea nuevas preguntas. ¿Qué puedo hacer hoy para contribuir con valor? ¿Cómo puedo enfrentar este desafío con dignidad? ¿Cómo puedo amar, aprender y crecer a pesar de las dificultades? La búsqueda de sentido es un proceso continuo, no un objetivo final. Y este proceso mismo es lo que nos permite vivir de manera auténtica, plena y consciente. En la vida moderna, con sus distracciones constantes, información infinita y presión por el rendimiento, encontrar sentido requiere un esfuerzo deliberado. Significa detenerse, observar, reflexionar y elegir intencionalmente cómo vivir. Significa reconocer que, aunque no podemos controlar todos los factores externos, siempre podemos controlar nuestra respuesta, nuestra dedicación y nuestra actitud. Cada decisión consciente fortalece nuestra libertad interior y nuestra capacidad de vivir con propósito. El mensaje de Frankl aplicado a la vida cotidiana es un llamado a la acción constante y consciente. Nos invita a observar nuestra existencia con atención, a cuestionarnos nuestras motivaciones y a identificar aquello que nos da fuerza y nos conecta con los demás. Nos recuerda que incluso en lo cotidiano se esconden oportunidades para crecer, para amar, para liderar y para encontrar sentido. La vida no es solo un conjunto de eventos, es una serie de elecciones significativas, y cada elección puede acercarnos a una existencia plena o alejarnos de ella. Finalmente, Frankl nos enseña que vivir con propósito no elimina los desafíos, el dolor o la incertidumbre. Lo que hace es transformar nuestra relación con ellos. Nos permite convertir las dificultades en lecciones, el sufrimiento en fortaleza y los momentos de vacío en oportunidades de descubrimiento personal. Nos muestra que la verdadera libertad no reside en tener todo bajo control, sino en mantener la dignidad, la dirección y el sentido, incluso cuando el mundo nos arrebata todo lo demás. En la vida cotidiana, entonces, el sentido se encuentra en la suma de pequeños actos conscientes, en la elección de amar y servir,
en la actitud frente a cada dificultad y en la dedicación constante a aquello que consideramos valioso. Cada acción alineada con nuestro propósito fortalece nuestra resiliencia, nutre nuestra libertad interior y, eventualmente, nos conduce a una felicidad profunda y genuina. No es un destino lejano ni un logro externo. Es la consecuencia inevitable de vivir intencionadamente, de responder al llamado de la vida con claridad, disciplina y compromiso. Así, aplicar las ideas de Viktor Frankl a la vida cotidiana no requiere experiencias extremas ni situaciones límite. Requiere atención, reflexión, responsabilidad y la valentía de actuar con sentido todos los días. Cada mañana nos ofrece una oportunidad de vivir con propósito, de contribuir, de aprender y de crecer. Cada decisión consciente es un paso hacia una existencia auténtica y plena. La vida cotidiana, con su rutina, sus desafíos y sus alegrías simples, se convierte así en el terreno donde se puede experimentar el poder transformador del sentido. La felicidad no se persigue, se descubre viviendo con intención, responsabilidad y propósito. Enseñanza final. Este documental nos mostró una verdad central que atraviesa la experiencia humana y permanece vigente en cualquier tiempo y lugar. Una verdad silenciosa, pero poderosa, que se manifiesta con mayor claridad cuando todo lo demás se derrumba. El ser humano puede perderlo todo: bienes, seguridad, estabilidad, reconocimiento, vínculos, incluso la libertad exterior. Puede ser despojado de aquello que construyó durante toda una vida. Sin embargo, existe un último espacio que nadie puede ocupar ni destruir: la capacidad de elegir su actitud frente a lo que vive. Esa elección interior es el núcleo de la dignidad humana. Es el punto donde la persona deja de ser una simple víctima de las circunstancias y se convierte, nuevamente, en protagonista de su propia historia. Aunque el mundo exterior imponga límites, el mundo interior sigue siendo un territorio de decisión. Allí nace la libertad más profunda. A lo largo de este recorrido, comprendimos que la resiliencia no surge de la negación del dolor ni de la ilusión de que todo estará bien. La resiliencia nace del reconocimiento honesto de la realidad y del sentido que se le otorga. Cuando una persona encuentra un porqué, el sufrimiento deja de ser solo sufrimiento y se transforma en una prueba que puede ser atravesada. No porque el dolor desaparezca, sino porque adquiere un significado que lo vuelve soportable. La resiliencia nace del sentido, de la convicción interna de que la vida sigue teniendo un valor que merece ser defendido, incluso cuando duele. De la certeza de que la existencia no se mide únicamente por el bienestar, sino por la capacidad de responder con dignidad ante la adversidad. El sentido actúa como una fuerza silenciosa que sostiene al ser humano cuando todo parece perdido. También entendimos que la fortaleza mental no es dureza emocional ni ausencia de miedo. No es indiferencia ni frialdad ante el sufrimiento. La fortaleza mental es la capacidad de sostener una decisión interior cuando todo invita a rendirse. Es elegir mantenerse fiel a los propios valores cuando las circunstancias presionan para abandonarlos. La fortaleza mental se construye con propósito, se construye con responsabilidad, se construye con la elección consciente de no abandonar aquello que da significado a la existencia. Cada día, incluso en las condiciones más difíciles, el ser humano enfrenta pequeñas decisiones que definen su carácter: resistir o rendirse, odiar o comprender, romperse o transformarse. Este documental nos recordó que no siempre podemos controlar lo que nos sucede. La vida no pide permiso para cambiar. El dolor llega sin aviso. La pérdida no distingue momentos ni personas. Pero también nos recordó algo esencial. Siempre podemos decidir cómo responder. Esa respuesta define quiénes somos, cómo vivimos y qué sentido damos a nuestra historia. El mensaje final es claro y profundamente humano. La vida no deja de tener valor en la adversidad. Al contrario, es en los momentos más difíciles donde el sentido se vuelve esencial. Cuando todo lo externo se debilita,
El propósito se convierte en la base que sostiene a la persona. Allí donde parece no haber futuro, el sentido abre un camino interior. No siempre podemos elegir lo que nos ocurre, pero siempre podemos elegir quiénes somos frente a lo que ocurre. Esa elección no elimina el dolor, pero evita que el sufrimiento destruya la esencia humana. Permite que la persona conserve su dignidad, su conciencia y su responsabilidad frente a la vida. A lo largo de todo este documental, vimos cómo la resiliencia, el propósito y la fortaleza mental no son conceptos aislados, son partes de una misma estructura interior. El propósito da dirección. La resiliencia permite resistir. La fortaleza mental sostiene la coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Estas ideas no pertenecen únicamente a contextos extremos. Son aplicables a la vida cotidiana, a las crisis personales, a los fracasos, a las pérdidas, a los momentos de incertidumbre y miedo. Encontrar sentido no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia profundamente la manera de habitarlas. El sentido convierte la resistencia en una forma de crecimiento, convierte el sufrimiento en una oportunidad de profundidad, convierte la adversidad en una prueba que puede fortalecer el carácter y clarificar lo verdaderamente importante. En Núcleo, exploramos ideas que fortalecen la mente, el carácter y el sentido de vivir. Ideas que no prometen soluciones rápidas ni caminos fáciles. Ideas que invitan a pensar, a reflexionar y a asumir la responsabilidad personal frente a la vida. Creemos que una mente fuerte no es la que nunca cae, sino la que aprende a levantarse con mayor conciencia. Creemos que una vida con sentido no es una vida sin dolor, sino una vida capaz de encontrar propósito incluso en medio de la dificultad. Este documental no termina con estas palabras. Continúa en cada decisión cotidiana, en cada momento en el que eliges no rendirte, en cada situación en la que decides actuar con dignidad, con responsabilidad y con propósito. Porque mientras exista un propósito, siempre habrá una razón para seguir adelante. Mientras exista una elección interior, existirá libertad. Y mientras exista sentido, la vida seguirá teniendo valor, incluso en la adversidad.